Como segundo caso tenemos el proyecto de Condominio Panorama de Asia, el cual fue realizado por el arquitecto José Ríos. Este proyecto se encuentra ubicado en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur en Cañete, Asia. Dicho proyecto se inició en julio del 2018 y el inconveniente que se encontró fue durante la etapa de cimientos. Cabe resaltar que el arquitecto a cargo de la obra reside en Huancayo y llevó a su equipo de trabajadores, tanto el maestro de obra como los peones, hacia Lima para realizar este proyecto, en donde pues, claramente el contexto, el entorno y el manejo es distinto, puesto que se maneja con un sindicato de por medio, quien se encarga de brindar el costo diario por cada trabajador. Como es el caso del maestro de obra, que debido al sindicato Limas debe ganar alrededor de 150-160 soles diarios. Esto se evidencia en la redacción de un informe en la empresa Capeco. Y bueno, retomando al momento del imprevisto, hubieron días donde grupos de personas de 3 o 4 iban a pedir trabajo al arquitecto Ríos o al maestro de obra, y habían días en los que los mismos grupos se quedaban viendo la obra por un largo periodo de tiempo durante el día. Entonces el arquitecto Ríos junto con un trabajador de la zona se percataron que eso no era normal y supusieron que pertenecían a una mafia que habían escuchado. Entonces sus sospechas fueron confirmadas a la semana siguiente, cuando encontraron las bolsas de cemento arruinadas con bombas Molotov, las cuales son bombas incendiarias de fabricación casera de líquidos inflamables. A raíz de ello, el arquitecto se vio como una solución hacerse pasar como un cliente, como un usuario externo ante el sindicato, para poder sacar información de la persona que estaba a cargo de supervisar la zona, puesto que todo el sindicato pone a una persona a cargo dependiendo de la zona en la que se realice un proyecto. Entonces, cuando el arquitecto encontró a la persona que buscaba, le propuso un trato. El arquitecto le iba a dar un pago semanal a cambio de que él cuidara y protegiera todos los materiales, herramientas y maquinarias que hubiese en el terreno, y que lo protegiera si es que esas personas volvían a intentar algo o intentaban malversar algún material, ¿no? Cabe resaltar que este pago se realizó con un acuerdo del dueño del terreno para poder proteger tanto el proyecto, la construcción y la obra, y por lo que fue considerado un gasto adicional que no estaba previsto en el presupuesto, puesto que era un entorno totalmente diferente y un caso inesperado. Por otro lado, los trabajadores que venían de Huancayo, quienes en su ciudad les pagaba pues la mitad del sueldo usual, por ejemplo los peones que ganan aquí 60 soles diarios y al maestro de obra entre 80 a 100 soles diarios, se vieron como en la necesidad de pedir ese aumento al arquitecto a cargo, ya que ellos podían redactar ese documento en Capico. Y ahí pues el arquitecto sí lo reconoció y sí les adicionó ese pago, ¿no? Puesto que de caso contrario el personal aclaró de que pues podían regresar a la ciudad de Huancayo y se quedaban sin trabajadores. Entonces en ese momento el arquitecto estuvo de acuerdo, les pagó a cada uno el salario establecido por el sindicato. Y pasando hacia los principios de dirección de proyectos, en el apartado de oportunidades y amenazas podemos resaltar el carácter resolutivo y resiliente que tuvo el arquitecto al momento de manejar la situación ante lo sucedido con la mafia, mediante su quizás mimetización de su persona ante el sindicato para poder encontrar una protección externa hacia su obra. Y bueno, para el segundo apartado de cambio resaltamos la toma de decisiones que tuvo el arquitecto para que el proyecto y sus trabajadores tengan la seguridad de poder continuar sin ningún inconveniente o extorsión. Y finalmente, para el apartado de adaptabilidad,
Bueno, primero tenemos al lugar, que fue el mismo entorno al que se debían adecuar, y también el tema del sindicato, que fue el pago, más que nada el doble salario que el personal debía tener, lo cual el arquitecto pues fue nuevo y tuvo que adaptarse a ese cambio de regla, por así decirlo. Y también, bueno, además del mismo entorno, ¿no? Actualmente los condominios se encuentran en uso desde hace ya 3 años, ya que el proyecto fue entregado satisfactoriamente sin ningún imprevisto el mes de julio del año 2020. Y estos serían los 2 casos presentados. Muchas gracias.